وتعالى نرتشي في الضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bienvenidos otra semana más a vuestro programa Recita el Corán, un espacio donde aprendemos y donde hemos aprendido bastantes reglas básicas en la recitación de la palabra de Allah. Este programa va a ser, inshallah, el penúltimo de esta serie de 10 programas dedicados a las reglas básicas que vamos a ampliar, inshallah, en futuras ocasiones y ampliar más el conocimiento relacionado con la recitación de la palabra sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy hablaremos de un apartado, de un bloque muy importante en la estructura de las reglas básicas, el bloque del cese y el inicio de la lectura o recitación, al-waqf wal ibtida. Como habíamos mencionado en los primeros capítulos, el tajwid lo que pretende como objetivo principal es salvaguardar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y preservarla de cualquier tipo de manipulación, cualquier tipo de alteración, tanto a nivel de significado, a nivel de sentido general, como a nivel de recitación y de pronunciación. Y uno de los bloques o uno de los apartados o unas de las reglas más importantes en este aspecto es saber dónde empezar y cuándo parar y cuándo marcar una parada a la hora de recitación, respetando los significados y las vinculaciones gramaticales para no alterar el significado de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a verlo y espero inshallah ta'ala que os sea de beneficio. Como estáis viendo, vamos a hablar hoy, inshallah, de las reglas del cese, de cómo marcar las paradas y el inicio de la lectura o la recitación, llamado en árabe al-waqfu o al-ibtida. Esa regla, como hemos mencionado antes, es muy importante y es muy básica y hay que tenerla en cuenta porque muchos recitadores cometen graves errores en ese sentido. Igual recitan bien, igual entonan bien, pronuncian bien, respetan las reglas de los puntos de articulación, de los rasgos distintivos, de ahkam an-nun as-sakina tanwin, del mudud, del ra, el lam, pero a la hora de iniciar la lectura o marcar una parada en determinado versículo, pues se nota que no tienen bien asimilado el aspecto de al-waqf y al-ibtida. Es importante saber dónde empezar, con qué aleya, con qué versículo hay que empezar, o dónde hay que parar, o dónde hay que retomar, y eso es lo que vamos a estudiar, inshallah ta'ala. Esta regla es de las más importantes, como vamos a ver en la imagen siguiente, de la lectura o recitación, porque influye sobre el sentido o el significado general del Sagrado Corán. En efecto, marcar una parada en un mal lugar puede alterar el significado o dejarlo incompleto o inapropiado. Lo mismo se produciría con un inicio indebido, tanto a la hora de pararse como a la hora de iniciar. Por eso nuestros sabios, como vamos a estudiar hoy, inshallah, han elaborado unas reglas y un sistema de símbolos con el fin de facilitar la lectura y no caer en la tergiversación de la sagrada palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el objetivo. El objetivo es no caer en la manipulación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, en tergiversar un significado, en pararse sobre un significado inapropiado, en dejar un significado incompleto, porque depende mucho de dónde nos vamos a parar y por qué aleya o por qué versículo habríamos que empezar. No se trata simplemente de, como he insistido mucho, de pronunciar bien, sino también de seguir el significado, porque el objetivo principal es asimilar las enseñanzas del mensaje divino. No se trata simplemente de cantarlo, de recitarlo con una manera melodiosa, sino es percibir las enseñanzas. Entonces la recitación correcta, la recitación bella ayuda a que esos significados o a que esos sonidos de la palabra divina nos lleguen bien, pero el objetivo principal es emocionarnos con ello, es identificarnos con ese mensaje, es asimilar su enseñanza y aplicarlo, inshallah ta'ala, en nuestras vidas particulares y en nuestras sociedades.
Por eso tenemos que tener en cuenta este bloque. Tenemos que distinguir entre 4 formas, como vamos a ver en las imágenes siguientes, 4 formas de marcar las paradas a la hora de la lectura o recitación. La lectura puede ser una lectura normal y la recitación nos referimos a los momentos de recitar con voz alta, respetando pues, las reglas que hemos estudiado, o la lectura en el sentido de que estamos leyendo el Corán sin una entonación, sin una pronunciación con una voz alta. En los dos casos tenemos que respetar las reglas de al-waqf y el ibtida. No podemos pararnos en un sitio y dejar el significado incompleto, o pararnos sobre una alea y dejar o dar a entender un significado inapropiado, como vamos a ver inshallah ta'ala en las imágenes. La primera forma o la primera manera de marcar una parada se llama al-waqfu at-tam, que sería la parada completa. El waqfu at-tam en árabe es marcar una parada en un significado completo que no depende de lo que le sigue respecto al significado o al enlace gramatical, tanto a nivel de significado de las palabras como a la vinculación gramatical entre las frases en el mismo versículo. Por lo tanto, es permitido marcar una parada y retomar la lectura o recitación directamente después, como en el siguiente ejemplo: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. Si nos paramos en el muflihun, al final del versículo, ahí es un significado completo, es un waqf tam, que no tiene relación a nivel de significado con lo que le sigue, ni tiene vinculación gramatical con lo que le sigue. Eso nos permite pararnos y nos permite seguir y continuar la recitación sin retomar desde antes. Eso es el waqf at-tam, waqf completo a nivel de significado y a nivel de vinculación gramatical, como estáis viendo en el ejemplo. La siguiente manera sería el waqf al-kafi, la parada suficiente, marcar una parada suficiente. El kafi es suficiente en árabe. Al-waqf al-kafi, quedaros siempre con la terminología en árabe porque a veces la traducción no es tan fiel al significado original. Al-waqf al-kafi es marcar, como lo vais a ver en la imagen, es marcar una parada en un significado completo, pero que tiene relación con la parte que le sigue en el significado general y no está vinculado gramaticalmente con lo siguiente. Es permitido en este caso marcar una parada y retomar la lectura o recitación directamente después, como el siguiente ejemplo: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Para marcar una parada en la yu'minun sería correcto porque a nivel de significado es completo, pero aquí es suficiente, no es completo porque hay una relación con la primera parte y la segunda parte en el significado global. Si te paras en la yu'minun y dejas de leerlo, no completas del todo el significado global, porque la aya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim nos explica los motivos de por qué ellos no han creído. Allah subhanahu wa ta'ala pues les ha extraviado y les ha cegado porque no han seguido su palabra. Entonces su incredulidad o el no creer en Allah subhanahu wa ta'ala viene provocado por ese extravío. Entonces si nos paramos en la primera parte, lo podemos dejar en un significado completo, pero sería mejor completarlo con la otra parte. Por eso nuestros sabios lo llaman al-waqf al-kafi. Es suficiente, pero no llega a ser tan completo como la primera manera de marcar la parada, que es al-waqf at-tam. Al-waqf at-tam es el primero y el waqf al-kafi es el segundo. La tercera manera de marcar una parada, como vais a ver en la siguiente imagen, es al-waqf al-hasan, la parada aceptable. La parada que se puede considerar aceptable se llama al-waqf al-hasan. Es marcar una parada en un significado completo, pero que tiene relación con la parte que le sigue, tanto a nivel gramatical como a nivel de significado. Ejemplo:
el Fatiha, por ejemplo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si me paro, Alhamdulillah, es un significado completo, que significa alabado sea Allah, pero si retomo desde Rabbil Alamin, sería un significado incompleto que no tiene sentido. Entonces, pararme ahí sí que es permitido, y como vamos a ver en la siguiente imagen, es permitido, pero tenemos que tener en cuenta una serie de observaciones, una serie de notaciones, que es a la hora de retomar. No se puede retomar directamente porque sería incompleto. Es permitido marcar la parada en Alhamdulillah, pero no puedo retomar desde Rabbil Alamin, sería incompleto. Entonces ahí debo de volver atrás y continuar, salvo si la palabra se encuentra al final de un versículo, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se paraba en su lectura en cada final de versículo y luego continuaba. La lectura del profeta sallallahu alaihi wasallam era aya, marcaba las paradas sobre ru'us el-ay, lo que es la final del versículo cuando se marca un número de aya. Aquí sería Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Si me paro en Alhamdulillah, sería correcto porque digo alabado sea Allah, pero si digo Rabbil Alamin, Señor de los mundos, si empiezo desde Señor de los mundos, sería un significado incompleto, porque es un atributo al nombre de Allah. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Esto es la tercera manera, que es al-Waqfu al-Hasan. Es Hasan porque es aceptable marcar la parada, pero no es permitido continuar, sino habría que retomar desde antes y volver a enlazarlo. ¿Por qué? Porque está relacionado tanto a nivel de significado como a nivel gramatical, porque Rabbil Alamin sería na'at, sería wasf, sería un atributo, sería un adjetivo al nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Marcar la parada en la primera parte sería aceptable, pero continuar sin retomar desde antes sería incorrecto. La cuarta manera o la cuarta forma de marcar una parada, que es la incorrecta o la inapropiada, como vamos a ver ahora en la imagen, se llama al-waqfu al-qabih. La traducción podría ser la parada inapropiada o incorrecta, o sea, el lugar o la manera con la cual no debemos marcar una parada en nuestra recitación o lectura. Al-waqfu al-qabih es marcar una parada en un significado incompleto o que puede dar lugar a un significado alterado o inapropiado. Podemos tergiversar y manipular y cambiar totalmente el significado del versículo coránico, como por ejemplo Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salah. Estamos recitando con Hafs, se me entremezcla con Wars. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salah. Si nos paramos ahí, lo que acabamos de decir es vosotros que habéis creído, no os acerquéis al rezo. Pero el versículo no se para aquí. No os acerquéis al rezo cuando estáis ebrios, cuando habéis bebido alcohol. Si lo dejas en la taqrabus salah, es una orden a que no recen, y eso es totalmente manipulado. Como vais a volver a ver en la imagen el ejemplo, la taqrabus salata wa antum sukara. Sería terminarlo para que sea un waqf sahih, un waqf tam o kafi o hasan. Pero si lo dejas antes, es como si alteras totalmente el significado. Por lo tanto, como veis ahí en el rótulo, no es permitido marcar una parada, salvo si es por necesidad. Si te quedas sin aire, o si te has quedado sin voz, o no has podido terminar, pero con la condición de retomar desde atrás para poder continuar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos marcar la parada en nuestra lectura, sea donde sea. Hay gente que cuando está leyendo el Corán o recitando el Corán, donde le da la gana se para, y donde se le acaba, digamos, la respiración. Si es una cuestión de necesidad, sí, pero por elección propia, por opción propia, no debe ser, porque es un gravísimo error. Y eso también deja en evidencia
a la misma persona que recita el Corán, porque da a entender que no está al tanto de los significados del Corán, sobre todo si es un recitador o si es un imam, que no debería cometer este tipo de errores, porque si te paras, por ejemplo, en el versículo que hemos puesto como ejemplo, en el waqf al-qabih, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salah, es una orden a que no se acerquen a salah, pero hay que seguir, wa antum sukara, porque está condicionado con ese estado de estar ebrio, de haber bebido alcohol. Allah subhanahu wa ta'ala, como sabemos todos, a la hora de prohibir el alcohol a la umma islámica ha sido gradual, en el sentido de primero prohibirles hacer la oración en estado ebrio, y luego ha sido la prohibición total de no permitirnos de ninguna manera beber el alcohol. También otro ejemplo sería cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Baqarah: Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Si te paras en Inna Allah la yastahyi y te paras, eso es un significado muy inapropiado, muy feo, qabih, como se dice en árabe, que no deberíamos pararnos en ello. Hay que tener en cuenta estas observaciones, porque el apartado del waqf y el ibtida es muy importante. Lo que hemos mencionado en relación o respecto a marcar una parada, lo mismo decimos a la hora de iniciar. Cuando tienes que iniciar la lectura desde el medio de cualquier sura, desde cualquier capítulo, desde cualquier verso, tienes que saber por dónde tienes que empezar, para que sea un significado completo, para que sea un sentido global completo y que no sea incorrecto o inapropiado. Por ejemplo, hay muchos que en Surat al-Anbiya, la sura de los profetas, se inician desde Innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Aquellos que hemos agraciado con nuestra gracia serán alejados de ella. ¿De ella qué? Tiene relación con un versículo anterior que habla del fuego, que habla del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala en el fuego. Entonces, si recitas desde la otra parte y lo separas de la anterior parte, que tiene relación a nivel de significado, no se entiende. Innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Les alejamos de ella. Tiene relación con unos versículos anteriores que hablan de Jahannam, que hablan del infierno, que hablan del fuego, del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final. Entonces, si separamos las dos aleas y empezamos desde aquí, sería un inicio incorrecto y inapropiado. Entonces, tenemos que tener en cuenta los significados generales, y esto también nos lleva a que tenemos que estudiar una parte básica de la exégesis y de tafsir, de la explicación, de la interpretación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay que insistir que eso en el caso o respecto a personas cualificadas o personas que se dedican a dirigir los rezos o a enseñar a los demás, pues son errores inaceptables en su caso. Vamos a ver una tabla explicativa que nos va a resumir todo lo que hemos estudiado en relación al waqf o al ibtida. Acordaros que al waqf, el más correcto, digamos, o el más completo es at-tam, que podemos pararnos sobre él porque es un significado completo, que no depende de lo que le sigue a nivel de significado, ni depende de lo que le sigue a nivel de la vinculación gramatical, y tenemos la posibilidad de continuar la lectura desde el versículo que sigue. Innal ladhina kafaru wa ulaika humul muflihun, innal ladhina kafaru, como hemos visto anteriormente. El segundo sería al waqf al-kafi, el suficiente, que si marcamos una parada en ello, es permitido porque es un significado completo, no depende a nivel de significado del que le sigue, pero sí depende gramaticalmente, o está vinculado gramaticalmente, no está vinculado gramaticalmente, pero sí depende del significado global. Y la posibilidad de continuar también la tenemos. La yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. El waqf al-hasan, el tercer bloque, podemos marcar una parada en él porque es un significado completo, pero sí está vinculado a nivel de significado y está vinculado a nivel gramatical. En ese caso sí podemos marcar la parada, pero solamente, como lo marcamos en rojo, después del final de un versículo. Alhamdulillah, te puedes parar, pero tienes que retomar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Waqf al-Qabih,
el incorrecto o inapropiado. No podemos marcar una parada, como veis ahí en rojo, no se puede porque no es un significado completo, porque depende de lo que le sigue a nivel de significado y depende de lo que le sigue a nivel de vinculación gramatical, y no podemos marcar, tenemos siempre que volver ante una necesidad. Si marcamos una parada, no podemos retomar o no podemos continuar, perdón, la lectura, salvo si retomamos, volvemos desde atrás, retomamos el versículo y continuamos. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salah. Imaginemos que me he quedado sin respiración y digo ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salah. No me debo quedar ahí, tengo que volver y decir ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Estas son las reglas relacionadas con este bloque de hoy. Tenerlo muy en cuenta porque es un bloque muy importante. Como hemos mencionado al principio del capítulo, nuestros sabios han elaborado un sistema de símbolos que están marcados en los Coranes. Veis marcado el lugar donde se puede hacer una parada, donde es waqf hasan, donde es waqf tam, donde es waqf kafi y donde es waqf qabih. No hay ninguna parada obligatoria, en ningún lugar del Corán tenemos la obligación de pararnos o marcar una parada obligatoria en ello, pero sí hay lugares que no debemos marcar una parada sin retomar o sin tener en cuenta las observaciones o las reglas que hemos comentado hoy, inshallah ta'ala. Como siempre, insisto y nunca dejaré de decirlo, tenéis que aplicar y llevar a la práctica estas reglas de la mano de alguien cualificado, de la mano de alguien experto en este tema, que tiene la aprobación de sus profesores, sus shuyukh, y de esa manera conseguiréis, inshallah, perfeccionar la técnica y mejorar la manera de vuestra recitación. Esperemos, inshallah, que os haya sido de beneficio. Este es el bloque teórico. Hoy, inshallah ta'ala, vamos a incorporar o vamos a retomar de alguna manera la recitación práctica. Vamos a practicar Surat al-Fatiha y algunas pequeñas suras que se suelen utilizar mucho en los rezos, la oración diaria que llevamos a cabo. Después de este respiro volvemos ahora mismo. Vamos, inshallah, hoy, como era de costumbre en los primeros capítulos, practicar o hacer una recitación práctica. Nos basábamos básicamente sobre Surat al-Fatiha porque es una sura muy importante, es un pilar de la oración y hay que perfeccionar al máximo. Ya lo habíamos practicado varias veces y hoy, inshallah, vamos a hacer una demostración práctica junto con otras pequeñas suras, unos capítulos del final del Corán, inshallah ta'ala, sencillos y cortos para que vayamos aplicando entre todos todo lo que habíamos estudiado antes. Igual, a la hora de marcar alguna observación me paro para recordaros algunas reglas y así llevar a la práctica poco a poco lo que hemos estudiado, tanto de makharij al-huruf, sifat al-huruf, ahkam al-nun al-sakina al-tanwin, al-mudud, ahkam al-ra, ahkam al-lam y todo lo que hemos estudiado conjuntamente en estos capítulos. Inshallah, que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo acepte y que os beneficiéis de ello. Vamos a iniciar, inshallah ta'ala, la recitación de Surat al-Fatiha. Siempre acordaros de que tenemos que iniciar con al-ta'awud, al-basmala, al-isti'ada y al-basmala al iniciar, y tener en cuenta también las maneras de enlazarlas o de separarlas con el inicio del sura y entre ellas dos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Vamos a volver a hacerlo otra vez y en este caso vamos a variar la manera de enlazar el isti'ada y el basmala y el inicio de sura. En la manera anterior o la recitación anterior hemos separado entre el isti'ada, entre el basmala y entre el inicio de la sura. Ahora vamos a juntarlas todas. Bismillahirrahmanirrahim. Perdón, con la isti'ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Esta es una manera correcta de enlazar las tres, el isti'ada con el basmala con el inicio de la sura. الحمد لله رب العالمين. Vamos a practicar, por ejemplo, el waqf al-hasan. الحمد لله رب العالمين. Puedo marcar la parada, pero debo retomar porque tiene relación tanto con el significado como con la vinculación gramatical. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين es mad lazim, el alargamiento necesario, como hemos estudiado. Os remito, inshallah ta'ala, a que veáis los capítulos anteriores. Para aquellos que se lo han perdido, están en nuestra página web, inshallah ta'ala, para que vayáis tomando apuntes de las reglas que hemos estudiado y practicar más, inshallah ta'ala. Vamos a ir al final del Sagrado Corán, a los capítulos al final, desde Surat al-Nasr, la sura de la victoria, hasta el final lo vamos a recitar, inshallah ta'ala, conjuntamente. Y así, si me acompañáis con los que los tienen memorizados bien, y los que no, pueden coger un mushaf, un Corán, inshallah ta'ala, y que vayan practicando. Surat al-Nasr. En este caso volvemos a hacer la isti'ada porque hemos separado entre la lectura anterior y entre esta con palabras que no tienen nada que ver con el Sagrado Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. جاء es alargamiento obligatorio, pegado o seguido. El wajib al-muttasil porque está la letra del mad con la causa del mad. El alif, la vocal larga alif, y el hamza, que es motivo de alargamiento. Entonces son 5 harakat, 5 tiempos. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الناس es la nun reduplicada, nun al-mushaddada, hay que aplicarle gunna 2 tiempos. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه también, cualquier nun reduplicada y cualquier mim reduplicada en todo el Sagrado Corán, como habíamos estudiado, hay que aplicarle la gunna, la nasalización, que ese sonido que sale de la cavidad nasal. Vamos a hacer otra sura, inshallah ta'ala, la que le sigue. Y vamos a volver a practicar las maneras de enlazar entre las dos suras, si os acordáis, y era una de las reglas que hemos estudiado al inicio de esta serie.
tenemos varias maneras, vamos a practicarlas y lo dejamos aquí para seguir, inshallah ta'ala, la semana que viene. Son 4 maneras de enlazar entre 2 suras, 3 son correctas y la cuarta es incorrecta, como os voy a recordar hoy, inshallah ta'ala. Innahu kana tawwaba. Marcamos una parada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Aquí hemos separado entre el final de la primera sura y la basmala y el inicio de la siguiente sura. Ahora vamos a enlazar las 3. Innahu kana tawwaban. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tawwaban, Bismillahir rahmanir rahim. Ahí es iqlab, es la transformación de al-nun as-sakina de al-tanwin en una mim, porque le sigue la ba de Bismillahir rahmanir rahim. Acordaros de aplicar todas las reglas que hemos estudiado. Hemos enlazado entre las 3. Ahora vamos a separar el final de la primera sura y enlazar al basmala con el inicio de la siguiente sura. Innahu kana tawwaba. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ese sonido, insistir en ese sonido en el ba es, como habíamos estudiado en los rasgos distintivos, es al-qalqala, que aplicamos con el ba cuando lleva sukun, y cuando lleva shadda es más notable porque es difícil de realizar en su punto de articulación y hay que aplicarle esa insistencia, esa qalqala, para que se note el sonido. Aquí lo que hemos hecho es separar el último versículo de la sura anterior, el basmala aparte, y luego enlazarla con la siguiente sura. La manera incorrecta es enlazar al basmala con el final de la primera sura y empezar la siguiente sura sin el basmala. Damos a entender que el basmala es parte de la sura anterior y eso es incorrecto. Innahu kana tawwaban. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Esta manera es incorrecta de enlazar entre las 2 suras. Terminamos de recitar la sura de Al-Masad y terminamos con ello, inshallah ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ahí tenemos mad munfasil opcional, jaiz, es porque está la letra de al-mad yada, la vocal larga, y abi, el hamza de la palabra abi en otra palabra, están separadas. Entonces ahí es jaiz, es opcional porque hay algunos recitadores que lo quitan y hay algunos que lo aplican. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Si notáis, tab es más fuerte que kasab, porque tab lleva shadda, es reduplicada, y kasab no lleva reduplicación, no lleva shadda. Sayasla naran dhata lahabin وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Tenéis que tener en cuenta todas las reglas que hemos estudiado hasta el momento y inshallah ta'ala, a base de la práctica, a base del entrenamiento y del ejercicio, inshallah ta'ala, siempre de la mano de vuestros profesores cualificados, llegaréis inshallah ta'ala a recitar perfectamente y a recitar tal como nos enseñó nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Con esto acabamos hoy, inshallah ta'ala. Espero que os haya sido de beneficio. Acordaros de revisar y de repasar todo lo que hemos estudiado. Tenéis ahí los programas en la web por si os habéis perdido alguno. Cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pregunta nos la podéis mandar a través del email del programa que habéis visto en pantalla. Y con esto acabamos por hoy, inshallah ta'ala, con la esperanza de veros la semana que viene, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.